Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Buenas noches. Oye, pues es alarmante los índices delictivos en todo el país, pero en este caso, las 11 personas, los 11 políticos que han sido asesinados del mes de diciembre a lo que va del 2018, y varios de ellos, 5 por lo menos, pues tenían aspiraciones políticas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en ese ambiente general de inseguridad y inmersos ya en el contexto del proceso electoral, sí llama mucho la atención de que las víctimas sean personas ligadas a la actividad política, sin descartar que pudiera haber otras líneas de investigación, pero lo primero que llama la atención, salta a la vista, es que todas esas personas que fueron víctimas de homicidio estuvieran vinculadas a alguna actividad política. Y estamos hablando de aspirantes, no estamos hablando ni precandidatos ni candidatos, porque si hablamos de aspirantes y considerando que están en juego 3,000 y pico de puestos de elección y por cada puesto debe haber un promedio de 5 aspirantes, nos vamos a 15 o 18 mil. Y no hay elementos que alcancen. No, sería una labor ingente pensar en darles protección a todos. Y desde luego, no en todas las regiones del país es la misma situación, habrá que no generalizar, sino particularizar. Y bueno, ya también para ese efecto el INE ya tiene el análisis que se hace en cada proceso para señalar los puntos críticos donde esperan que haya conflictos, ¿no? Sin embargo, hace unos momentos el consejero Marco Antonio Baños nos decía que ellos no tienen la facultad de salvaguardar la integridad física de los aspirantes, que sí coadyuvan con las tareas de seguridad en cuanto a si ellos detectan algo, pues lo hacen saber a las autoridades encargadas de la seguridad. Sí, desde luego, la información que ellos poseen por el despliegue territorial es muy útil para las áreas que sí tienen esa función, lo cual pues ya por la premura no se puede pensar en crear una área o una unidad o cualquier tipo de dependencia que se encargara en particular. Habrá que tomar lo que ya existe, ¿no? En este caso sí hay experiencia, hay estructura, en una cuestión un tanto análoga, que es el mecanismo de protección a periodistas y activistas de derechos humanos, porque ya tiene varios años funcionando, ya bastante tiempo atrás participamos por parte de Policía Federal en la instrumentación del mecanismo. El mecanismo cuenta con protocolos tanto para llevar a cabo el análisis de riesgo, hay diferentes protocolos para poder de alguna manera medir el riesgo si es bajo, medio o alto, pero también cuenta ya con los protocolos para otorgar el tipo de seguridad que requiere cada persona de acuerdo a la circunstancia de su lugar, ¿no? Oye, Daniel, a quienes sí se les provee de un equipo de seguridad, sí son a los candidatos, a gobernadores y a los presidentes o a los candidatos a la presidencia de la República. En el 2012 incluso había gente del Estado Mayor Presidencial cuidando a los candidatos a la presidencia. Sí, desde luego, a nivel del candidato presidencial sí es el Estado Mayor el que se encarga, bueno, por la cuestión y la importancia del cargo al que aspiran. Y los demás contendientes, algunos aceptan, algunos no, algunos solicitan, e inclusive algunos, creo yo, de manera un poco temeraria, no aceptan este tipo de protección como parte de su misma campaña de que ellos no requieren protección porque no deben nada, porque no tienen compromiso. Es un ciudadano común y corriente. Es un ciudadano, lo cual no hay que subestimar, No hay que subestimar. Sobre todo, dices situación. tú, en ciertas áreas de la República Mexicana, por ejemplo, Guerrero, Veracruz. Sí, y bueno, entre estos hechos lamentables, tenemos el del presidente municipal. Ese no era aspirante, ese era el presidente municipal de Petatlán, que es el corazón de la tierra caliente en Guerrero. Pues eso es todavía más grave, ¿no? Pero ahí, ¿qué tienen que hacer los gobiernos locales, los gobiernos estatales? Mira, ¿qué deben de hacer? No, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Ahí una vez más queda demostrado la debilidad de las estructuras locales, totalmente rebasadas, ¿no? No tienen ni los medios, ni la capacidad, ni los recursos para poder proporcionar un servicio de nivel profesional de custodia, ¿no? ¿En qué momento, Daniel, tú que eres experto en seguridad, pasamos de la figura intocable de los políticos, de los presidentes municipales, de los aspirantes a algún puesto de elección popular, a ser blanco de la delincuencia? Sí, lo que sucede es que en la descomposición del clima de seguridad y que estamos inmersos en un clima de inseguridad, ningún sector queda a salvo. Ya exento. Políticos, empresarios,
nadie queda a salvo ni deja de tener riesgos. Y repito, sí lo hace mucho más notable en este contexto, en este proceso electoral, porque estamos totalmente inmersos, estamos a 6 meses. Y además de todos los partidos políticos, hemos visto del PRD, sí, del PRI, sí. de todos. La violencia ahí sí no respeta el espectro. Lo mismo hemos visto caer personas del PAN, del PRI y del PRD y de los demás partidos. Ahí no hay alguna diferencia, lo cual nos hace pensar que esto no va por una afiliación, sino es la persona. Algún factor que las investigaciones ojalá arrojen la razón. ¿Y los partidos políticos, Daniel, dónde quedan? ¿Ellos también pueden salvaguardar o ayudar a estos aspirantes, a estos precandidatos, a estos presidentes municipales, a estos políticos que ya están en estos puestos, a ayudarlos a cuidarse de la delincuencia? Mira, pensar en los aspirantes sería algo realmente extremadamente difícil por el número de aspirantes, pero si ya nos vamos al carácter de candidatos, considero que los partidos sí podrían con sus recursos propios ayudar en esa seguridad a través de la seguridad privada. Ándale. Bueno, desde luego con empresas debidamente acreditadas y con la suficiente capacitación, preparación de sus elementos, sí pudieran coadyuvar. Pero definitivamente, pues sí es una labor del Estado, ¿no? Tiene que garantizar un clima de paz y tranquilidad, porque es su obligación, para que se lleven a cabo estos procesos electorales, que es parte de la seguridad nacional, garantizar la democracia a través de los procesos electorales. Claro, pero ahorita, por ejemplo, yo sé de buena fuente que hay muchos políticos, diputados, senadores, que incluso ellos mismos pagan su seguridad. Bueno. Sí, desde luego. Bueno, a ese nivel, pues sus recursos se los permiten, ¿no? Y no es nada que... Pero dices tú, un aspirante a presidente municipal es bastante complicado. Es bastante complicado, ¿no? Sí, bastante complicado pensando en el número y en base a la experiencia, claro, ¿no? Cuando tuvimos alguna responsabilidad en esa materia, pues no alcanzaba el recurso, ¿no? Y se ha incrementado bastante el área de escoltas de Policía Federal, que es generalmente la encargada, ¿no? Pero sí, definitivamente sí habría manera de hacer una sinergia, ¿no? De recursos y mediante las empresas de seguridad privada sí proporciona algún tipo de seguridad, ¿no? Y en casos emergentes o de extrema emergencia, capacitar a los mismos aspirantes, a los mismos, no sé, presidentes municipales para que ellos mismos puedan cuidarse. En en el mecanismo de protección a periodistas, en los protocolos que se elaboraron, primero para analizar el riesgo, porque no todos están en el mismo contexto. Se elaboraron una serie de protocolos con diferentes modelos para medir el grado del riesgo. Y posterior a eso se diseñaron otros protocolos en los cuales a la misma persona que en el argot le llaman el principal, también se le da algún tipo de instrucción, de comportamiento, porque la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Sí, claro. Y tiene que aceptar que va a haber cambios en su vida, porque luego hay mucha resistencia, porque sí se invade la privacidad, el ámbito de la familia y cuestiones pues muy personales, y a veces hay cierta resistencia también por parte de ellos. Perfecto. Daniel Montiel, gracias por estar Estamos a la orden, como todos. Gracias. Ahí lo tiene usted. Vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es El Financiero Bloomberg. No se vaya.